ถูก
Buen día, profe, no se escucha. Perdón, estaba muteado, perdón. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí, profe, gracias. Muy Buenas bien. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien, tardes, a- colegas. antes de iniciar, voy a compartir el link de asistencia. Así estén tranquilos y lo van completando. Aquí. Bien, muy bien. Ahí está el link de asistencia. Les voy a pedir si pueden ir silenciando sus micrófonos. Vamos a ver aquí. Esto. Aquí. Y esto. Muy bien. Profe, Dime. buenas tardes, Buenas disculpe. tardes. Hace un Sí. ratito ingresé y usted estaba diciendo sobre links de la asistencia, pero en el chat no figura, no me figura todavía a mí. No sé si ya lo Bueno, habrá compartido como recién, hace 5 minutos de entrado y lo he escuchado cuando usted estaba hablando sobre la asistencia. Si lo ahí lo podría vuelvo a, compartir. sí, lo Ahí vuelvo a está. Bueno, compartir. Ahí van a muchas gracias, completar profe. el link de Bien. asistencia para completar con sus datos, su DNI, la escuela, la localidad. Así que ahí está todo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Vamos a esperar. mm, a ver qué hora es. 5 minutos, ¿les parece? Hasta que se vayan conectando los demás compañeros. Ujú. Profe, yo hago clic en el enlace que usted ha enviado y no puedo ingresar en el link de asistencia. Profe, ¿cómo Ahora estás? sí, gracias. Ahora sí Ahora me sí. aparece un tour para ingresar. Sí, gracias. Profe, a ver, no sé si ahí lo puedes, si tienes la función, la posibilidad de fijarlo al mensaje, Bueno, profe, ahora me fijo ahí. si lo puedes fijar de 10 para que así todos los que ingresan van a poder observar el mensaje fijado y lo van a poder ingresar directo. Bien, veo que van ingresando más compañeros, así que esperamos un ratito más. Ujú, 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 ujú.
Sí. Se pasa, somos padres que iban Profes, pueden ver, se han podido inscribir en el formulario. Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Sí, 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 profe, sí. bien. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Bien. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Marcelo Sánchez. Eh, soy profesor en lengua y literatura y soy licenciado en gestión educativa y formo parte del equipo técnico, ¿no? y pedagógico del Plan Provincial de Alfabetización Santiago Lee y Escribe. El día de hoy vamos a ver si puedo. El día de hoy nos reunimos, ¿sí? en la jornada provincial, el camino de la alfabetización, el módulo número 3, ¿sí? Ustedes a lo largo de este mes, de estas semanas, han venido realizando los dos módulos, ¿verdad? El camino de la alfabetización, módulo 1, que estuvo dedicado a alfabetización específicamente, y el módulo 2, abocado a lo que ha sido la lectura. El día de hoy nos vamos a centrar en la escritura, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar, vamos a enfocar nuestra atención en la escritura, en su enseñanza y en su aprendizaje inicial, ¿sí? Sabemos que hace mucho tiempo la lectura, ¿sí? La lectura ha ocupado, ha acaparado la atención de las investigaciones acerca de la alfabetización inicial. Sin embargo, en la actualidad se destaca la importancia de las especificidades con respecto a la escritura. Al leer, ¿verdad? Al leer el material a decodificar se encuentra enfrente del lector. En cambio, al escribir es necesario recurrir a la memoria. ¿Para qué? Para poder plasmar gráficamente las palabras con la ortografía correcta, ¿sí? Algunas de estas especificidades tienen que ver con qué? Tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Con el desarrollo de habilidades motoras en los niños, ¿a través de qué? A través de actividades, ejercicios que promuevan, por ejemplo, la motricidad fina o la correcta sujeción del lápiz.
A su vez, los niños deben, ¿qué cosa? Reflexionar y practicar las formas de las letras, mayúsculas, minúsculas, de molde, cursiva, y a su vez adquirir todas esas reglas ortográficas, ¿no? De más simple hacia las más complejas. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar la escritura? Para desarrollar la escritura, ¿no? Se necesitan adquirir conocimientos sintácticos, semánticos, pragmáticos, de estilo, coherencia y cohesión, ¿no? También tipologías y géneros textuales. Se requiere también desarrollar habilidades motoras, ortográficas, textuales, que les permitan planificar ese texto, ¿no? Y a su vez recuperar de su memoria información sobre el tema, organizar jerárquicamente las ideas y en última instancia revisar y corregir errores. ¿Para qué? Para obtener una mejor versión textual, una mejor versión de esa producción. Entonces, hasta aquí queda en evidencia cómo la escritura es una actividad hipercompleja, ¿sí? Hipercompleja que implica, ¿no? Diversas subtareas y a su vez implica e interviene una gran cantidad de procesos cognitivos. Y muchas de estas tareas que componen el proceso se van automatizando a lo largo de la práctica y a lo largo de la escolarización. Para comprender cómo es el proceso de la escritura, los modelos cognitivos van a intentar hacer qué cosa? Van a intentar explicar las estrategias, las estrategias, las operaciones y todas aquellas habilidades que se requieren, ¿no? Que se requieren dominar o se requieren poseer. Los modelos cognitivos que han sido planteados van a tomar aportes de los modelos de la lectura, ¿verdad? Ustedes conocen, seguramente en el módulo 2 o en el módulo 1 han podido comprender el modelo de la visión simple de la lectura. En esta oportunidad nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar el modelo no tan simple, ¿sí? El modelo de la visión no tan simple de la escritura. Los autores Berninger y Wynne en el año 2006 van a proponer este modelo, tomando como ejemplo los aportes, como les mencionaba, del modelo de la visión simple de la lectura. Y van a decir que intervienen 4 procesos, 4 componentes que van a interactuar entre sí. ¿Cuáles son esos componentes? La transcripción, la generación de texto, las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, ¿sí? 4 componentes. Este modelo, ¿qué va a hacer? Este modelo explica cómo la generación, la producción de textos implica qué cosa? Implica la escritura de palabras, oraciones simples, oraciones complejas, textos breves, textos más extensos, ¿sí? Cada uno con su intención comunicativa y con su determinada estructura textual, ¿no? Para producir un texto es necesario dominar ¿qué cosa? Dominar la transcripción y sus componentes, además de desarrollar esas funciones ejecutivas, ¿no? Esas funciones ejecutivas que se van a ajustar, se van a adaptar de acuerdo a la complejidad de la tarea, ¿no? Y a medida que el niño va dominando el código, ¿sí? Domina el código y las estructuras textuales, sus funciones ejecutivas se van desafiando. ¿Se van desafiando hacia dónde? Hacia la producción, hacia la creación de textos con un repertorio mucho más amplio, mucho más rico de ideas, de enfoques y de modelos textuales. Durante los primeros años de escolarización, escribir una sola palabra implica un gran desafío, ¿sí? Un gran desafío. Pero a medida que se practica, a medida que se ejercita y a medida que se corrige de manera explícita, se avanza hacia dónde? Hacia la producción de oraciones simples, para luego llegar hasta la redacción, ¿no? De textos mucho más extensos y complejos.
Como podrán ver en esta diapositiva, tenemos la transcripción, ¿no? La transcripción que implica escribir de forma fluida y automática, teniendo en cuenta ciertos aspectos como el fonológico, el aspecto grafomotor y el aspecto ortográfico. Por su parte, tenemos la generación de textos, ¿no? Traducir ideas hacia la escritura. Por otro lado, como mencionaba, las funciones ejecutivas, que ya la vamos a desarrollar en un momento, ¿sí? Ese nivel cognitivo superior, ¿no? Por eso decimos que la escritura es una actividad mucho más compleja. Y en última instancia, la memoria de trabajo, ¿no? Que se encuentra en el centro de los tres componentes. Bien, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de habilidades inferiores y de habilidades superiores. ¿Cuáles son esas habilidades inferiores? Las habilidades de transcripción. ¿Cuáles son esas habilidades superiores? Las habilidades de composición. Las primeras que van a abarcar la caligrafía y la ortografía. Las segundas, por su parte, van a abarcar tres habilidades: la planeación, ¿sí? O planificación, la textualización y la revisión. Vamos a ver ahora la primera, la caligrafía. La caligrafía o esas habilidades grafomotoras que permiten recordar la forma de las letras. Si una vez que se adquieren estas habilidades, van a permitir recordar la forma de las letras. ¿Desde dónde? Desde la memoria operativa, para reproducir su trazado de manera legible, ¿no? Y rápido. Una vez que se produce esa automatización, los niños, ¿qué deben hacer? Deben segmentar letras y palabras, mantener la direccionalidad, la alineación del trazo y el tamaño de las letras, evitando justamente estas situaciones que nosotros a veces observamos, e invertir, cambiar, ¿no? Adicionar, o sea, aumentar otra letra u omitir determinados trazos. Bien, la ortografía. La ortografía, ¿qué comprende? La ortografía comprende el conocimiento que los estudiantes van a aplicar para comunicarse de manera eficaz y sin ambigüedades. ¿Empleando qué cosa? Empleando las palabras, las letras con precisión, manejando correctamente, manejando correctamente el uso de mayúsculas y minúsculas, conjugando, por ejemplo, conjugando correctamente los verbos y aplicando, ¿no? Todas esas reglas que son importantes en aquellas palabras que tienen una correspondencia unívoca. Bien, hasta aquí vamos entendiendo cuáles son las habilidades de transcripción, ¿no? Caligrafía y ortografía. Los autores Alegre y Carrillo, ellos van a proponer el modelo de doble ruta para la escritura correcta de palabras. Por un lado va a estar la ruta fonológica o indirecta y por el otro la ruta ortográfica o directa. ¿Qué dice? La ruta fonológica se utiliza para escribir palabras no familiares, regulares, donde existe una relación unívoca entre fonema y grafema o para pseudopalabras, ¿sí? Por su parte, la ruta ortográfica se va a emplear ¿para qué? Para escribir palabras familiares y con una ortografía arbitraria y reglada, es decir, una ortografía normada, ¿sí? Aquí está muy relacionada a la normativa, ¿sí? Aquí el estudiante debe estar expuesto repetidamente a la escritura de la palabra para internalizarla y recuperarla de ese almacén léxico ortográfico al momento de escribirlas. Esos autores, ¿por qué proponen justamente ruta? ¿Por qué le llaman ruta? Bueno, porque justamente es como un atajo, ¿no? Es un atajo que el niño va a ir desarrollando, va a ir cultivando y que va a emplear, porque justamente como sucede en su función cognitiva, en esa habilidad cognitiva, a medida que se va cultivando, a medida que se va desarrollando, esto se va automatizando y la escritura, ¿verdad? Vamos a observar en esa escritura muchos menos errores. Ya más adelante volvemos sobre estas dos rutas. Las habilidades de composición escrita.
Las habilidades de composición escrita se vinculan con las funciones ejecutivas que van a implicar ¿qué cosa? Van a implicar habilidades superiores que les van a permitir a los estudiantes, a los niños, centrarse en dónde? En la producción de su texto, planificar, textualizar, revisar y desplegar una serie de estrategias ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los objetivos que se plantean, ¿no? Para dar respuesta al contexto de comunicación. ¿Cuáles son esas habilidades de composición escrita? He mencionado la planificación, la textualización y la revisión. Veamos la planificación. ¿Qué dice? La planificación es un proceso cognitivo que permite al estudiante determinar la intención comunicativa de su texto, revisar y seleccionar la tipología textual más adecuada para materializar su objetivo. ¿Cuál va a ser su objetivo? Ya sea narrar, describir, informar, dar instrucciones, exponer, argumentar, ¿no? Defender una determinada idea. También implica recuperar sus conocimientos previos sobre el tema. Requiere a su vez tener en cuenta el destinatario para seleccionar el tipo de registro apropiado, ya sea formal o informal, en el que se va a escribir. Es decir, la planificación es ese paso previo, ¿verdad? ¿Es un proceso cognitivo? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que determinar qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, para qué lo voy a escribir. Pero a su vez, voy a tener que recurrir a esos conocimientos previos, a esos, ahí sí pueden silenciar. Profe, si puede silenciar, a ver, el micrófono. A ver, listo. Estaba diciendo que implica un proceso cognitivo que justamente se va a tener que recurrir a esos conocimientos previos a la hora de identificar qué es lo que voy a hacer. O sea, si voy a narrar, entonces tengo que ir a mi bagaje, ¿no? De conocimiento y decir, así es como se va a narrar. Y depende cómo va a ser esa narración. Si va a ser una narración literaria o una narración no literaria, es decir, si va a ser una narración ficticia o no ficticia, ¿no? Y también cuánto sé de ese tema, porque si tengo que crear un texto expositivo, ¿cuánto sé de ese tema? ¿Sí? ¿Cuánto en mis conocimientos previos está ese tema? ¿No? Y por otro lado también ese destinatario. ¿Cómo es ese destinatario? ¿Cuál es el grado de distanciamiento que tengo con ese destinatario? ¿Es alguien cercano, conocido, en donde puedo utilizar un registro informal o es alguien más alejado, alguien más formal? Entonces voy a utilizar un registro justamente más, más formal, menos coloquial. La textualización. ¿Qué dice sobre la textualización? La textualización es la actividad que permite al estudiante traducir esas ideas en código escrito, siguiendo pautas gráficas, ortográficas, gramaticales y sintácticas del idioma. Los estudiantes ponen a prueba su dominio de los procesos de transcripción, del léxico y de la sintaxis. Aprenden a articular párrafos de forma cohesiva y a construir un texto adaptado al destinatario, situación comunicativa y el contexto sociocultural. Bien, la textualización es el proceso, vamos a decir, de la escritura propiamente dicha. Yo ya estoy en mi paso previo, ya he planificado, ya he planteado qué es lo que voy a hacer. Bueno, ahora va al momento de la escritura. Y como dice aquí, es importante saber cómo voy a estructurar, ¿sí? Darle una coherencia, ¿verdad? Y una cohesión. Intervienen aquí lo que ustedes seguramente habrán estudiado sobre los recursos cohesivos, ¿no? Cómo enlazar, ir enlazando esos párrafos, esas oraciones. Y bueno, también a quién está dirigido. Por último, tenemos la habilidad de la revisión. ¿Qué es la revisión? Es volver al texto para asegurar la claridad, para corroborar si refleja o no esa intención comunicativa que yo me he planteado en la planificación.
Se verifica la adecuación al destinatario, el registro empleado, la estructura del texto, la coherencia y la cohesión para alinearlos con los objetivos establecidos en la planificación, ¿verdad? Eh, Aquí justamente a ver si responde a esa superestructura, ¿no? Si responde o no a esa intención, a eso que yo me he planteado hacer. Si mi texto ya escrito responde o no responde, si es claro o no es claro. En la revisión también va a entrar qué cosa, la relectura y la corrección, ¿no? Como verán, aquí entran propiedades, las propiedades textuales, la coherencia, la cohesión, la adecuación, la corrección, ¿no? Eh, y estas habilidades intervienen de manera simultánea, ¿no? Muchas veces se planifica, se produce y automáticamente a medida que se va leyendo, se va revisando, se va adecuando, se va adaptando, se va sacando información, agregando otra, ¿verdad? La escritura justamente, al ser un proceso complejo, implica esto, borrar, armar, volver a borrar, ¿no? Es un proceso eh, interesante y a su vez, como decía, complejo, pero a medida de la práctica se va a ir automatizando. Bien, ¿qué debemos hacer los profesores o los alfabetizadores para favorecer el desarrollo de las habilidades de transcripción y de composición? El autor Perea y Ortega, ¿sí? Él va a sugerir que es importante enseñar a tomar el lápiz de forma correcta, involucrando el brazo, las manos y los dedos. Los movimientos del brazo y la muñeca permiten que la mano se deslice sobre el papel y facilite, ¿no?, el trazado de algunas líneas. Los movimientos de los dedos son fundamentales para la formación de las letras. Aquí el autor va a sugerir ciertas indicaciones corporales, ¿no? De la postura, de cómo posicionar la silla, de cómo posicionar el papel, de cómo posicionar el lápiz, ¿no? Qué dedos intervienen en ese momento a la hora del trazo, ¿no? Que está bastante interesante. Por otro lado, distintas actividades de trazo que seguramente ustedes la han aplicado, ¿sí? Aquí es importante destacar que hay que agudizar, ¿no? Agudizar la observación de nuestros estudiantes, en el sentido de decir, uno a veces considera en todos los niveles se espera que nuestros estudiantes, nuestros chicos, lleguen con determinados conocimientos o determinadas habilidades, ¿verdad? Pero es importante, como les decía, agudizar esa observación y ver qué tantos conocimientos nuestros estudiantes traen para justamente ayudar, ¿no? Ahí también nuestro rol como docente es bastante importante para establecer ese andamiaje, ¿no? Ese andamiaje entre lo que el chico no sabe y lo que yo espero que logre, ¿no? En pos de un beneficio para su alfabetización. Bien, otros autores van a plantear que es importante integrar en las prácticas de las aulas áulicas estrategias instruccionales efectivas. Este cuadro, como podrán observar aquí, ¿cuál es la práctica? ¿Qué quiere decir y qué mejora? La práctica del modelado dice mostrar a los chicos, mostrar y explicar con instrucciones verbales cómo se forman las letras, tanto las minúsculas, las mayúsculas, la cantidad de trazos, el orden en que deben realizarse y la dirección adecuada. ¿Esto qué va a mejorar? La fluidez de la escritura, la legibilidad de la escritura, también la práctica de autoinstrucciones, en donde los niños, las niñas, van a expresar en voz alta el proceso de formación de las letras, sílabas o palabras, mientras las escriben, ¿no? Esto se relaciona con lo que ustedes seguramente
han estado leyendo, han estado capacitándose, que es la conciencia fonológica, ¿no? Aquí, si bien dice, bueno, expresar en voz alta el proceso de formación, cómo se van segmentando, cuál es el sonido de cada letra de esa palabra y luego la escribe, ¿no? Hay dos procesos ahí que intervienen, tanto la conciencia fonológica hacia la escritura. Por otro lado, el entrenamiento en patrones motores, ejercicios de preescritura o de motricidad fina, en los que se practican trazos de subformas, de letras como arcos, círculos, giros o bucles, ¿no? Como ejemplos que le he presentado en la diapositiva anterior. También, ¿qué se sugiere? Se sugiere el uso de diccionario a través de la promoción de la construcción de diccionarios personales, ¿no? Para que los estudiantes escriban aquellas palabras con las que tienen dificultades o subrayar en el diccionario las palabras más complejas. Sabemos que en la actualidad estamos atravesados por una cultura tecnológica en donde el uso del diccionario no está tan presente como muchos años anteriores, ¿sí? Pero de alguna u otra forma es importante ir paso a paso, poco a poco, estableciendo de nuevo esa práctica, ese hábito del uso del diccionario. Y en español menciona que muchas palabras tienen ortografía regular, que es aquella en la que hay una correspondencia unívoca entre grafema y fonema. Para enseñar estas palabras se debe fomentarle su escritura a partir de la ruta fonológica. Hay palabras regulares, como por ejemplo casa, mesa, masa, papa, tomate, ¿sí? Palabras regulares. Y palabras no familiares, ¿no? Como omelette, dentífrico, archipiélago, polígono, por dar algunos ejemplos. Aquí, ¿qué es importante? Aquí es importante que en esta ruta fonológica, si bien es importante ir practicando esa segmentación de cada sonido de la palabra, pero también es importante visualizar la palabra, ¿sí? Darle la palabra ya sea en imagen o escrita en el pizarrón, para que también esa imagen visual se vaya grabando en toda esa caja, ¿no? De esa caja léxica de los estudiantes, ¿no? Porque si bien quizás la parte fonológica se comprenda y se llegue, ¿no? Se llegue a comprender la, la segmentación de cada palabra perdón, de cada letra, de cada sonido de la letra, pero, por ejemplo, aquí responde también a una regla ortográfica, ¿no? Dentífrico, ¿no? Donde cae la fuerza de la pronunciación, ¿no? Y que lleva una tilde, es una palabra esdrújula. Por eso también es importante esa visualización y es importante la práctica repetida, ¿no? Bueno, a través de oraciones, a través de juegos, o sea, repetir la frase, perdón, la palabra para que se vaya automatizando y se vaya grabando. También en español existe una ortografía arbitraria, reglada, es decir, normada, que justamente requiere aprender normativas, como la puntuación, el uso de las mayúsculas, las minúsculas, la acentuación, las conjugaciones verbales y las reglas del uso de las letras, como la B, la C, la G, la M. Estas normas necesitan ser enseñadas y practicadas para que los niños las asimilen e incorporen en su diccionario léxico ortográfico. Aquí, por ejemplo, ¿no? Está la regla: después de la letra M se escribe la letra B larga y no la B corta. Por eso debemos escribir también, cambiar, tambor, y no también cambiar, tambor, ¿no? Ahí con B corta. A ver, la ruta ortográfica, léxica,
¿Qué va a hacer? Aquí es importante exponer a los niños, ¿no? Primero, obviamente, enseñar y ir enseñando cuáles son esas reglas ortográficas, porque justamente esta es una ruta de palabras normadas, de palabras que tienen una ortografía arbitraria, ¿no? Por ejemplo, si bien no se da en la mayoría de los casos, pero la palabra vaca, ¿no? Vaca que a veces los niños pueden escribir con B larga en lugar de B corta, ¿no? Pero es una palabra tan familiar, ¿no? Hay palabras que son muy familiares que si no se tiene la visualización de cómo se ha escrito, de cómo se escribe, quizás los chicos presenten dificultades, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las palabras de ay, ahí, ay, ¿no? Que tienen una norma, una ortografía arbitraria, una normativa, perdón, una ortografía reglada, ¿no? Porque justamente cada palabra presenta una significación muy distinta. Y aquí es importante el rol que tiene el docente de brindar, ¿no? De brindar esa apoyatura visual en cuanto al aprendizaje de ciertas palabras que, como digo, son cotidianas, pero es importante saber cómo se escribe. Y también es importante corregir esa ortografía. Sabemos que actualmente estamos atravesados por una sobreestimulación tecnológica y donde en esa estimulación, ¿no? Esa cultura no es la cultura de nuestros padres y no es la cultura de nuestros abuelos, donde la lectura y la escritura tenía una gran presencia, ¿no? Leer, escribir y leer textos extensos, escribir también cartas extensas hacía que se enriquezca ese vocabulario y se enriquezca esa ortografía. También eran corregidos esos textos, eran corregidos esa ortografía. Hoy estamos en donde corregir parece que molesta, ¿no? Donde corregir, bueno, pero me has entendido igual. Vaca, has dicho vaca, no propuesto con B larga. Bueno, lo importante es que me has entendido, pero no, o sea, se escribe con B corta, ejemplo, ¿no? O estamos también influenciados por esta cuestión de las redes o de los medios, cuando decimos, por ejemplo, ya me voy a hacer la trabajación, o voy a hacer la tomación, o voy a hacer, no sé, sesión, ¿no? Bebeción, eh, que lo tomamos muchas veces como muy normal, pero va generando un error que muchas veces nosotros decimos, escriben como hablan. Bueno, justamente si en esa escrita, entre eso que habla y esa escritura en el medio no hay un andamiaje, no hay una guía, ¿no? De nuevo, la importancia que tiene el docente en ese proceso para corregir, ¿no? Para equilibrar como corresponde. Eh, Bien, también pasa en el caso de las palabras homófonas que había mencionado, ¿no? Haya, haya o allá, bota, bota, que es necesario proponer ejercicios de asociación semántica. Esto es decir, que el niño posea una referencia escrita o visual, lo que les decía, esa apoyatura visual. En el caso de las palabras homógrafas y homófonas, se puede utilizar diccionario de imágenes, tarjetas visuales u oraciones como la que observan ahí en la diapositiva, oraciones incompletas. ¿Sí? Eh, bien, las habilidades de composición de la escritura, la planificación, la textualización y la revisión. En esa planificación, ¿no? Nosotros vamos a guiar, podemos guiar a través de preguntas. ¿Qué vamos a escribir? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Para qué escribimos eso?
cómo es el texto, ¿sí? Que vamos a escribir, preguntas guías, para luego llegar a esa textualización, a esa revisión que, como decía, entra en funcionamiento la relectura y la corrección. Eh, estas habilidades son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque acompañan al niño, y diría no solo al niño, sino a la persona a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque estos procesos también se requieren en la secundaria y también se requieren en el nivel superior o en la universidad. Uno primero planifica, textualiza y luego revisa, ¿no? Si bien sabemos que al principio puede costar como toda habilidad que se quiere iniciar, ¿no? Todos los que estamos aquí, si alguna vez hemos iniciado, no sé, a manejar, manejar un auto, manejar una moto, nuestros sentidos, ¿no? Han estado muy alerta. ¿Por qué? Porque hemos estado tenso a la hora de aprender a manejar, si es mirar para acá, mirar para allá, la luz de giro, esto, hay el semáforo, si se activa, no se activa, a qué hora arranco, si se me detiene el automóvil, si me detiene la moto, ¿no? Entonces, a medida que uno ha ido repitiendo, practicando, error, ¿no? Error tras error, pero seguía intentando, se ha ido automatizando. Bueno, entonces, estos procesos que a veces pueden considerarse engorrosos, pero son muy importantes porque, ¿y cómo se genera? Bueno, a través de esa práctica, a través de esa insistencia, teniendo en mente que esto va a acompañar al ser, va a acompañar a la persona a lo largo de toda su etapa de escolarización. ¿No? Siempre se va a estar textualizando, siempre, en todos los cursos de la primaria, en todos los cursos de la secundaria y bueno, en los niveles superiores también. También se sugiere el uso de tarjetas. ¿Uso de tarjetas para qué? Para organizar ideas y texto, pudiendo incluir frases iniciales que se deben completar o espacios en blanco para llenar con información relevante. Aquí, por ejemplo, tenemos la narración, ¿no? A través de la apoyatura visual, a través de las imágenes, qué ocurre primero, qué ocurre luego, qué ocurre al final, ¿no? Que muchas seguramente ustedes han aplicado y han hecho uso de estas tarjetas. En el caso de la descripción, ¿no? Brindar los dibujos con las determinadas características o también describir el objeto a partir de preguntas guías. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué parte tiene? ¿No? ¿Qué color tiene? Bien, en resumen, cuando los niños están aprendiendo a escribir, es necesario que automaticen las habilidades de nivel inferior, ¿sí? Estas que comprenden el trazado de las letras de forma fluida, con velocidad y precisión, y legible, manteniendo aspectos como la inclinación, la alineación, el trazo, la forma, la limpieza del escrito, ¿no? La formación de las letras, y el dominio de ciertos aspectos ortográficos. Las habilidades de transcripción y las estrategias de composición requieren de enseñanza explícita, sistemática y de creciente complejidad, ¿no? Aquí, insisto, cuando dice esta, requieren de enseñanza explícita, la importancia del docente. Es importante el rol de docente justamente en esta, y vuelvo a mencionar, en esta cultura de lo superficial, de bueno, que no importa que se escriba así, si igual se has entendido, ¿no? No, la importancia del docente de ser un guía, de ser un orientador para la adquisición de esa correcta ortografía. Los docentes deben conocer las tareas y subtareas y ofrecer apoyo para aliviar las demandas cognitivas que supone escribir un texto. Deben establecer los objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes y comunicárselos de forma directa. Deben modelar paso a paso cada tarea, agrupar y gestionar el aula para facilitar los aprendizajes y guiar el proceso de escritura, ya sea en grupos, parejas o hasta llegar a la forma independiente. Y la realimentación inmediata sobre el proceso y la autorregulación es esencial, ¿no? Yo creo que en este punto también es importante la paciencia, ¿no? La paciencia
la paciencia y la confianza en nuestros estudiantes, paciencia porque seguramente muchos estudiantes requieren de ese enfoque, requiere de ese seguimiento continuo y constante. Y la confianza de que van a poder, de que van a lograr, ¿sí? Van a lograr esas habilidades en cuanto a la alfabetización, ya sea la lectura o ya sea, en este caso, la escritura. Bien, vamos a hablar de la instancia de evaluación. En el día de mañana, entre mañana y el viernes, vamos a estar enviando en el grupo de WhatsApp un formulario, ¿no? Para el punto de evaluación. La evaluación no va a ser algo complicado, va a ser algo muy sencillo, eh, sí, preguntas en relación al módulo 1, al módulo 2 y a este módulo número 3, ¿sí? Bien, y bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su tarea diaria, que sé que Profe, muchos ¿y hasta están... cuándo tenemos que entregar la evaluación que usted nos va a enviar? Y les vamos a dar un plazo aproximadamente hasta el 14 o 15 de julio, ¿sí? Un plazo bastante extenso para que puedan desarrollar de manera tranquila, por supuesto. Profe, disculpe, la evaluación es obligatoria para todos, supongo. Sí, profe, Claudia. Bien, no, porque Profe, en el primer módulo nos hicieron hacer un trabajito y en el segundo módulo decía no importa el que no presentó y por eso No, dedicamos tiempo y sí, en esta instancia, sí vamos a tener en cuenta los tres módulos. Eh, pero insisto, no va a ser complicado, no va a ser complejo, ¿sí? Buenas tardes, profesor. Le ¿Qué habla la tal, profesora profe? Vanina Orellana de la Escuela 718. Anteriormente, la profesora del encuentro anterior nos había dicho que los trabajos se iban a hacer al final de todas, de todas las reuniones. Llamado para Así preguntar que que no me he podido. eso quería saber. Es complicado, no sé por qué. Ay, Mami, no, profe. seguro. Ay, profe Mónica. Sí, lo escucho, profesor. Sí, la última parte no he entendido porque justo estaba hablando otra profe. No, que se iba a hacer, la profesora había dicho un trabajo en general al término de todas las reuniones. O sea, yo lo he entendido como que a fin de año más o menos. No sé si eso usted lo puede corregir o corroborar o preguntar como para sacarnos la duda, por favor. Bien, sí. La evaluación sí justamente es para certificación, ¿no? Y con esa intención se hace la evaluación. Pero es una evaluación, insisto, sencilla. Y no sé, o sea, quédense tranquilos porque vamos a estar pasando ahí en el grupo esa información. Bien, bien, profesor, muchas gracias por su Muchas respuesta. gracias. Muchas Hermosa gracias, profe. ponencia, Muchas hermosa gracias. ponencia. Muchas gracias. Bien, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta instancia. Eh, profe, una última sí, pregunta. ¿Nos va a dar sí. como la primera que nos va a mandar el drive? ¿Hay que subirlo o nos va a mandar un mail para mandar el trabajo final? Eh, Vamos a indicarle igualmente en el grupo la forma más operativa, vamos a buscar la forma más operativa para que ustedes puedan Buenas tardes, subir. profe. Sí, Buenas profe. tardes, profe. La profesora Marisa Villagrán le habla. Y yo no me he podido inscribir en la asistencia, eso no me ha llegado el link para poner la asistencia. A ver, ¿Cómo hago? ahí le comparto, profe. Ahí está, acaban de compartir. Sí. Acaban de compartir el link. Ah, bueno. Sí. A ver.
Sí, ahí lo tengo. Muchas gracias, profe. Muy Hola, bien. buenas tardes. Gracias. Espectacular todo, la clase, todo. Muy Muy bien, Buenas muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Quería saber si podían pasar el link o algo para que me integren en el grupo porque no estoy. Ahí donde me da. Profe, disculpe su nombre. Mariana, Profe Mariana, bien, ahí acaban de pasar el link. bien, bien, muchas gracias. La evaluación va a ser enviada, mencionado entre mañana y el viernes. Sí, así que en este caso van a estar atentos al grupo de WhatsApp. Ahí está, no. Ahí está. Profe, No, disculpe, ¿me Y podrían también vamos a pasar, sí, las diapositivas vamos a pasar. Recién me he puesto, yo estaba por inscribirme y vos me sacado. profe, podrían enviarlo al grupo de WhatsApp, el link? Al grupo No de está, WhatsApp. o no, o sea, se ha perdido, no sé, no, se ha perdido aquí en los chats, pero no lo encuentro. Veamos. Vamos a ver si aquí lo tengo. Sí lo tengo. Bien. Ahí lo he pasado nuevamente. Ahí justo Gracias, está. gracias. Profe, ¿podrías mandar las diapositivas por el grupo de Sí, WhatsApp? sí, sí. Voy a mandar Por por ahí favor. el PowerPoint. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que seguramente Profe, me quería hacer una última consultita, disculpe. Yo soy del turno mañana y estuve en la presente en el horario este de las 14:30. Ya me puse ahí la asistencia. Soy Alicia Íñigo. bien, profe. Profe, Eso le quería decir. Gracias, profe. profe, disculpe. Recién acaba de pasar el link y me he querido inscribir y ha desaparecido. Me dijo eso, ni Ahí siquiera está, a ver. me dijo él. Sí, Ahí les pasamos de nuevo. bueno, gracias. Ahí les pasamos. Muy bien. Que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga unas buenas tardes.